buenos días, queridos hermanos y amigos. Estamos en la penúltima semana del tema hacia el conocimiento de Dios. En esta semana el tema es la sabiduría de Dios y la nuestra. Y nuestro devocional en este tercer día miércoles, tiene que ver con lo que nos enseña Eclesiastés. Ese predicador que desde los siglos pasados llega con un mensaje tan claro y a veces tan perturbador, porque no es fácil comprender el libro de Eclesiastés. Ya nos lo decía el domingo Fernando Plou y animaba a buscar en nuestro canal de YouTube las predicaciones y los devocionales que tenemos en relación a todo este precioso libro de Eclesiastés. Pero hoy, para resumir lo que Packer dice en su libro sobre Eclesiastés, dice que lo que el predicador quiere mostrar es que la verdadera base de la sabiduría está en un franco reconocimiento de que el curso de este mundo es enigmático, que buena parte de lo que ocurre resulta completamente inexplicable al hombre y que la mayor parte de las cosas que ocurren debajo del cielo no ofrecen evidencia externa de que haya un Dios racional y moral por detrás de todas ellas. Claro, la gente va diciendo, ¿dónde está el Dios de amor cuando permite que un volcán explote en una isla en medio del Atlántico y las personas pierdan sus casas, sus bienes, sus cultivos en una forma repentina y durante 50 días, por más que oramos y clamamos, ese volcán no deja de rugir? ¿Por qué ese Dios que dice ser un Dios de amor permite que haya guerras o que mueran inocentes? Y uno mira así la humanidad y las situaciones de un mundo caído, hundido en el pecado, en la rebelión contra Dios, que sufre día a día las consecuencias de una naturaleza que gime por la redención gloriosa que un día Dios ha de traer cuando redima completamente a sus hijos. Vivimos en un mundo caído y las evidencias que observamos en realidad nos hacen dudar de la existencia de ese Dios racional que controla, que es soberano y que incluso parece amoral, es decir, ocurren estas cosas, verdaderas tragedias que son inexplicables para nosotros. Pero Eclesiastés está procurando explicar la sabiduría por debajo del sol. La mirada que él tiene en la mayoría de los capítulos es una mirada oscura, turbia, en la que él precisamente no puede explicar estas situaciones y en algunos destellos levanta la mirada y nos dice, para comprender estas cosas necesitas mirar al Señor. Y ya vamos a ver en estos días el final del mensaje de Eclesiastés, ¿cuál es? Teme al Señor, porque en realidad es allí cuando podemos encontrar respuestas y vivir la vida de una manera diferente. Ahora, ayer estuvimos mirando Santiago, capítulo 3, y hoy quiero detenerme nuevamente aquí, porque diríamos que Santiago es un poco el Eclesiastés o el Proverbios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Es el libro que destaca la sabiduría del Señor. Y Santiago tiene un propósito al escribir estas cartas. El que ha sido formado en esa sabiduría del Antiguo Testamento es un hombre que quiere animar a las iglesias, quiere corregir los excesos de esos primeros días que ya se observaban en el ámbito de las iglesias locales, pero sobre todo lo que Santiago quiere hacer es instar a los creyentes a buscar la sabiduría de lo alto. El primer propósito es animar a las iglesias. Si tú lees los primeros 4 versículos ya te vas a dar cuenta que él habla del gozo en medio de las pruebas, de la fe que sostiene al creyente, de la paciencia que surge en la vida del creyente como fruto de el soportar las pruebas y la sabiduría
que las pruebas realmente traen a la vida del Hijo de Dios. Así que hay varios temas que son de ánimo a lo largo de toda la carta de Santiago, y de una manera muy especial los últimos párrafos del capítulo 5, donde allí se puede clasificar la enseñanza y la exhortación como una exhortación de aliento, de confort y de consuelo para los hermanos que recibían este mensaje y para cada uno de nosotros. Luego también el segundo propósito de Santiago es corregir los excesos. Habían ya en las iglesias tan temprano cosas que experimentaban fuera de la voluntad de Dios. Por ejemplo, el problema de una palabrería sin base en la realidad. El hacer acepción de personas, el de múltiples maestros que surgían pretendiendo enseñar, el de la fe sin obras, el de la amistad con el mundo, el de la vanagloria, las riquezas mal habidas, la opresión de los pobres. Todas ellas eran un signo para Santiago de que las iglesias estaban olvidando lo principal, y entonces tenía que llamarles la atención y corregirles en su experiencia diaria. Pero el tercer propósito de Santiago es señalar la sabiduría de lo alto, animar a sus oyentes a vivir en esa sabiduría. Y el eje central de Santiago es precisamente el párrafo con que ayer terminamos el devocional, capítulo 3, versículo 13 al 18. Allí Santiago descubre la verdad esencial del cristianismo: vivir cada día en la sabiduría que viene de Dios. Las comunidades a las que dirige su carta eran un espejo de la propia comunidad en la que Santiago pastoreaba allí en Jerusalén, y ellas necesitaban escuchar de su pastor y maestro la enseñanza que corregiría sus vidas para llevarles a una relación correcta con Dios, autor y dador de toda sabiduría. Santiago va a hacer 10 advertencias a lo largo de la carta. 5 de ellas están antes de que lleguemos al corazón, al meollo de la carta en el capítulo 3, y hoy las quiero enumerar. La primera de ellas es: cuidado con el doble ánimo que puede venir con las pruebas y tentaciones. Cuidado, los creyentes que pasan por pruebas o que sufren tentaciones experimentan variación en sus sensaciones emocionales. Y Santiago dice: cuidado, cuidado. Luego también, cuidado con la falsa religión de decir pero no hacer. Capítulo 1, versículo 19 al 27. En tercer lugar, cuidado con hacer acepción de personas y erigirse uno mismo como juez de los demás. Capítulo 2, versículos 1 al 13. Luego el capítulo 2, versículo 14 al 26, cuidado con la fe sin obras. Y finalmente la quinta admonición es: cuidado con lo que uno dice y con hacerse uno mismo maestro. Capítulo 3, versículos 1 al 12. Ahora, en medio de estas 10 admoniciones, hemos mencionado 5, faltan otras 5. Estamos en el centro de su escrito, donde Santiago desarrolla su tema principal. Santiago no sigue la estructura de Romanos, la carta de Pablo a los romanos, donde el tema principal está en el capítulo 1, versículo 16. No me avergüenzo del evangelio, y el justo por la fe vivirá. Ni la estructura de Eclesiastés, donde el tema principal se desarrolla al final del escrito de este predicador. En Eclesiastés 12, 13 dice: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es el final del escrito del predicador en Eclesiastés. Santiago, en el centro de su carta, hace una pregunta retórica: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros?
No es que Santiago esté buscando al sabio y entendido, está afirmando que si alguien es sabio y entendido en medio de la asamblea, esa persona mostrará su sabiduría mediante una vida recta y mediante una mansedumbre sabia. Santiago ya ha hablado de que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, y ahora está uniendo ese mundo de maldad que parte de la lengua con el mundo de iniquidad que parte de una sabiduría mal entendida. Por eso aquí en Santiago 3:13 al 18, él va a hablar de una sabiduría que trae celos amargos, contención, mentira contra la verdad, y una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perfecta. Así que él habla como tanto el habla como la sabiduría sufren el abuso de quien no sabe dominarlas. Si es difícil dominar la lengua, más difícil es dominar la sabiduría. Un antiguo proverbio árabe dice: no digas todo lo que sabes, no hagas todo lo que puedes, no creas todo lo que oyes, no gastes todo lo que tienes. Porque el que dice todo lo que sabe, el que hace todo lo que puede, el que cree todo lo que oye, el que gasta todo lo que tiene, muchas veces dice lo que no conviene, hace lo que no debe, juzga lo que no ve y gasta lo que no puede. Es muy interesante esto, pero ya no lo voy a repetir porque no me da el tiempo. Sin embargo, el apóstol Pablo recomendó a los corintios no confiar en la sabiduría de este mundo. Sin embargo, afirmó: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de esta edad presente, ni de los príncipes de esta edad que perecen. Más bien hablamos de la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Primera Corintios capítulo 2, versículos 6 y 7. El apóstol Santiago ve aquellas actitudes básicas de un cristiano como manifestaciones de una sabiduría que procede de lo alto. Y la preocupación de Santiago es que los cristianos podamos, como Salomón, recibir de Dios una sabiduría que nos puede hacer vivir así como Dios quiere. Así que esta sabiduría, dice Santiago, es pura, es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El domingo pasado Fernando nos decía que el camino de la sabiduría es mostrarlo en la conducta y también bendecir a los demás. Pocas cosas son más satisfactorias que bendecir la vida de los demás. Y cuando en tu vida hay este tipo de sabiduría, pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, se siembra una vida de paz, porque eres de los que hacen la paz. Así que es muy interesante todo lo que hemos leído hoy. No podemos detenernos más ya. Mañana seguiremos ampliando algo sobre este tema. Nuestra oración hoy es: amado Padre, te alabamos por la salvación que nos has dado en Cristo. Sabiduría de Dios. No hay mayor bendición que la de conocer a Jesús y vivir esta vida siguiendo sus caminos y consejo. Como Pablo nos dice, es una sabiduría oculta, revelada en Jesucristo, que ha resplandecido en nuestra mente y corazón. Ayúdanos hoy, Señor, a vivir en esa sabiduría para tu gloria y para dar buenos frutos, bendiciendo a los demás. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Manteneos bendecibles y si Dios quiere, nos volvemos a encontrar mañana.